Y ya estamos de nuevo aquí en el plató de 7 Televisión Córdoba. Continuamos con nuestro magazine Córdoba de cerca. Ya saben, como ya le decimos todos los días, cada tarde, pues información fresquita, entretenida y muchas cosas relacionadas con nuestra tierra cordobesa, como es el caso de este último protagonista de la tarde, que también conoce más que de sobra y que siempre viene con temas muy interesantes y además de candente actualidad, como es Roberto Quero. Buenas tardes. Buenas tardes, el placer mío de volver a estar en esta casa. Como siempre, un placer tenerte aquí, Roberto. Antes de ir con el tema que nos va a ocupar hoy, vamos a hablar del Líbano, un país que la gente lo más o menos lo sitúa, el nombre suena porque resuena mucho en las noticias, en la actualidad, pero se conoce muy poco. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre este país de Oriente Próximo, pero antes quiero que me cuentes cómo fue esa última charla sobre el Líbano, precisamente del día 21. Pues la verdad es que fue un éxito. Primero, dar gracias a todos los que asistieron allí, a la organización del evento también, a la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, que es donde se hizo, y abordamos el tema del Líbano, efectivamente, como hemos abordado otros países, pero desde un enfoque en el que yo pretendía que la gente, al acabar la conferencia, pues se diera cuenta de que el Líbano es un país muy diferente a los otros países árabes. Y la verdad es que yo creo que la gente salió con aquella idea, porque además, sinceramente, fue una de las conferencias más rápidas, duró apenas una hora, pero tuvimos después más de media hora de coloquio. Y la gente no para de preguntar y hubo ya que cortar, porque parece ser que interesó mucho este tema del Líbano y de la perla de Oriente, que es como se le ha denominado, la Suiza de Oriente. Porque además, y bueno, eso para ti, en una charla, pues te parecerá genial, ¿no?, que media hora de coloquio con el público significa que el tema interesa, que lo que has contado interesa y que la gente además quiere saber un poquito más, quiere profundizar en el tema del Líbano, que bueno, fue el caso, ¿no? Efectivamente, fue así y es, como dices, muy reconfortante, habiendo dado yo la conferencia, porque al fin y al cabo lo que yo pretendo es llevar un mensaje o llevar una especie de visión de estos países que yo he visitado. Y si la gente pregunta y si la gente quiere indagar, significa que les ha parecido poco, lo cual me reconforta, porque seguramente cuando lleguen a sus casas se pondrán a investigar, qué es lo que yo pretendo, que esos mundos tan distintos al nuestro y al mismo tiempo tan parecidos se descubran, no queden como cosas del pasado o cosas que dan miedo, el asunto bélico, por ejemplo, el asunto de la crisis económica, la amenaza, sino como algo que es la base de nuestra historia. Ahora vamos a, antes de ir con la historia del Líbano y conocer un poquito el país, también enseñará esto que tienes encima de la mesa, que le haremos un planito corto para que la gente pues, pueda verlo más de cerquita. Quiero que nos cuentes, Roberto, cómo está la situación en el Líbano ahora mismo, porque ese conflicto en Oriente Medio pues, se sigue extendiendo, ¿no?, entre Israel y Palestina y ha llegado ya a este país oriental. Efectivamente, actualmente, quiero decir que yo estuve en Líbano hace poco, estuve en Líbano este verano pasado y volví a España 19 días aproximadamente antes de que empezara la guerra última de Hezbollah contra Israel, Israel contra Hezbollah, contra el sur del Líbano. Efectivamente, vine muy poco antes, por lo tanto yo respiré todo el ambiente previo a aquella guerra. Actualmente no hay guerra, actualmente no hay enfrentamientos generalizados en el país, si bien siempre los hay en el sur del Líbano, que ahora diremos por qué, simplemente porque es una mayoría chií la que hay en el sur, es decir, de las milicias de Hezbollah, el cual es el enemigo de Israel. Por lo tanto, siempre hay bombardeos selectivos, siempre hay ataques contra el sur del Líbano. Pero francamente, yo creo que es un momento bueno, podríamos decir, para visitar el Líbano en cuanto a la sociedad. Uno no va a tener mayores problemas que los que siempre ha habido en la zona fronteriza, pero sin embargo, en cuanto a la economía, es un momento duro, sobre todo para los libaneses, porque mientras que tienen sueldos de países en vías de desarrollo, tienen precios similares a los de Dubái. Entonces, si es caro para mí como español vivir en Líbano o estar en el Líbano, imagínense para un libanés, es algo criminal. Y además esto se une a una gran crisis económica que se desató hace 6 años, cuando todos los libaneses vieron que en sus bancos no había dinero, que no sabemos quién, ni cómo, ni cuándo se había llevado todo el dinero de todas las personas, todos los ahorros de toda la vida, y habían desaparecido. Y a partir de ese día empezaron otra vez a poder ahorrar. Y la gente vive al día precisamente por eso. Eso es una cosa increíble, que eso puede llegar a pasar en un país pues, con un cierto desarrollo, como el caso del Líbano, que en su momento, hace ya unos 40, 30 años, era uno de los países más desarrollados y más ricos de esa parte del mundo. Ahora, Roberto, para que la gente tenga una imagen del Líbano, ya sabemos situación actual, cómo respira ahora mismo el país actualmente. Ahora que ha muerto también el Papa, candente actualidad, Papa Francisco, allí en el Líbano se ha notado mucho porque es que es el único país de esa zona que tiene un presidente católico. Efectivamente, de hecho, de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, de Taif, que en fin fueron una especie de solución a la guerra civil libanesa, obligatoriamente el jefe del Estado, lo que para nosotros es el rey,
que allí no hay rey porque es una república, debe ser cristiano, debe ser cristiano. Sin embargo, el primer ministro debe ser un musulmán suní, por fuerza, y el presidente del parlamento debe ser un musulmán chií, porque al mismo tiempo que el Líbano es un país de la superficie, podríamos decir aproximadamente de la provincia española de Soria, es decir, es muy pequeño, hay 18 confesiones religiosas diferentes dentro, y cualquier desequilibrio en cualquiera de ellas puede desatar una guerra civil en la que se maten, por ejemplo, cristianos y musulmanes, como pasó en la guerra civil libanesa. Por lo tanto, los acuerdos de Taif lo que hicieron fue regular milimétricamente este equilibrio frágil y, por tanto, actualmente, efectivamente, el jefe del Estado es un cristiano, lo han elegido hace muy poco tiempo y, bueno, pues, efectivamente, se ha sentido mucho la muerte del Papa allí porque, además, es un país, curioso, árabe, de mayoría, podríamos decir, cristiana. Hay muchos tipos de cristianos allí, están los armenios, están los católicos, los ortodoxos, los evangelistas, los protestantes, hay muchísimos, pero es verdad que al ser un país de mayoría cristiana, la gente ha sentido mucho o siente mucho todo lo que tenga que ver con la Iglesia. Para que la gente no piense que esto del catolicismo se queda solo en el mundo occidental. Efectivamente. También llega a Oriente y hay países, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que tienen pues, mucha población cristiana, incluso católica, por esa parte del mundo. Ahora que vas a enseñar eso, Roberto, vamos a hablar un poquito también de este país, porque si hablamos fuera de cámara antes de la entrevista que el hombre, por así decirlo, el ser humano nace cuerno de África, cerca de Somalia, y luego ya extiende y remonta el río Nilo hasta que llega a esta zona del Líbano, Irak, Irán, y es que tenemos en el Líbano a ciudades de las más antiguas del mundo como Tiro o Biblos. Y en esa época, más o menos, 1300 a.C., pues esta gente que las que vivían en esta zona del Líbano se representaban pues como está en esto que has traído para mostrarlo, ¿verdad? Efectivamente, sí, y sobre todo lo he traído para que la gente en sus casas se haga una imagen de cómo se veían a sí mismos los fenicios, porque estos son los que fundaron lo que podemos decir, lo que hoy entendemos por Líbano, a ver, no Líbano, pero lo que hoy entendemos por toda esa civilización del Mediterráneo oriental, en aquella zona extremadamente verde, porque es otra cosa muy interesante de Líbano, que es un país muy verde. Fueron efectivamente los fenicios. Eran gente del mar, eran una civilización colonizadora que sobre todo se centraba en viajar por el Mediterráneo e ir sembrando de colonias ese mare nostrum que llamaron después los romanos, en lugar de hacer la guerra. Ellos no pretendían conquistar ni expandir un imperio, simplemente llegar, por ejemplo, a Cádiz, que es lo que hicieron, fundar Gadir y fusionarse y comerciar con los locales, que es lo que dio lugar a la cultura, a la civilización de Tartesos. Y eso pasó en muchísimos lugares del Mediterráneo. Esta gente, los fenicios, tenían el secreto de la púrpura, que era absolutamente secreto, valga la repetición, nadie sabía cómo surgía aquello, y los portaban a todo el mundo conocido. Y se representaban, como hemos visto aquí, con un faldellín corto y una especie de gorro cónico, y casi siempre en un barco. Ese barco que hemos visto es un barco votivo, es decir, se ofrecía a los dioses como una ofrenda, de manera que después de ofrecer este pequeño barco, mi barco real no naufragara. Y bueno, es un mundo muy interesante, estamos hablando obviamente de antes de Cristo, y querría señalar que hay algunos cedros en el Líbano, es decir, el árbol icónico, el árbol por antonomasia del Líbano, que tienen precisamente esta edad. Algunos se han datado por dendrocronología y se ha visto que tienen más de 3.200, 3.300 años, es decir, nacieron con los fenicios. No en vano, es el árbol que aparece en la bandera oficial del país del Líbano, el cedro, también muy famoso, por cierto, hablando ya un poquito de relación. Hemos hablado de Tiro, una ciudad muy antigua, Cádiz, la ciudad más antigua del mundo occidental prácticamente, si no lo es, y también el aceite nos une a los libaneses, porque ellos presumen de tener el aceite que proviene de los olivos, donde pues Jesucristo fue a rezar a ese huerto de los olivos, un aceite muy famoso también. Efectivamente, la región es apasionante, yo diría. Es verdad que donde Jesús vivió y se movió, aunque fue también lo que hoy en día es Líbano, pero es sobre todo el actual Israel, pero la variedad del olivo de aquella parte del Mediterráneo oriental, al fin y al cabo, es la original. Fueron los fenicios los que en aquellos barcos por el Mediterráneo oriental metieron primero las raíces de olivo y las fueron pues trasplantando allá donde iban para tener su aceite y poder comerciar con este oro líquido. También los que transportaron en mayor medida el vino desde la zona del Líbano, que actualmente, a pesar de ser un país árabe con pero con un amplio número de musulmanes, es un país conocido por su producción de vino y por sus amplios viñedos. Por lo tanto, sí, nos unen muchas cosas a los fenicios, más incluso de las que nosotros pensamos, y podemos decir que fueron la carretera sobre la que Grecia y Roma pudo discurrir
porque efectivamente esta gente asentó unas bases que después fueron las bases del comercio internacional, podríamos decir. Y viene desde ahí, 1300 a.C., ni más ni menos, son ya bastantes años. Ahora, Roberto, también tiene su parte negativa, un país que acumula muchísimo patrimonio, tanto histórico como cultural. No sé si con los conflictos que ha habido últimamente en esa zona, pues ha peligrado ese patrimonio. Sí, eso es algo muy triste que siempre pasa cuando hay guerras, y es que efectivamente lo primero que uno ve y a lo que uno debe atender es las personas que mueren y que sufren. Pero bueno, el legado de las personas es también muy importante, que es los restos arqueológicos, los restos, en fin, del legado de las civilizaciones antiguas. De hecho, en el Museo de Beirut, el Museo Nacional Libanés, hay un agujero en la pared, algo que es muy llamativo, y uno llega allí y dice, ¿por qué hay un agujero en la pared? Que está cayéndose el museo. No, lo han dejado porque fue el lugar de impacto de uno de los misiles durante la guerra civil libanesa, y han visto que también el patrimonio sufre, y lo han tapado de una manera para que no se caiga el edificio, pero uno puede contemplar el boquete en plena pared del museo, e incluso puede contemplar algunas piezas arqueológicas que se tenían en el museo, que por una serie de misiles o de bombardeos que cayeron dentro del museo, se destrozaron, quiero decir, y eran piezas de vidrio que actualmente uno solamente ve un amasijo de piezas rotas y de vidrio fundido, cuando realmente era una pieza de miles de años. Como un efecto también de la guerra, lo tienen expuesto en el Museo de Beirut. Y ya para terminar, Roberto, te quiero preguntar, ya volviendo a la actualidad, hemos hablado de esos equilibrios entre los cristianos, musulmanes de distintas ramas. ¿Cómo es la convivencia entre ellos, dentro del Líbano? Es una muy buena pregunta, porque convivencia hay en todos los sitios, en todos los países, mejor dicho, del mundo árabe, pero en este lugar es especialmente destacable. Por ejemplo, en Irak yo vi muchísimos chiíes, vi muchísimos suníes y vi ciertos cristianos, y la convivencia es más o menos normal, todos hablan con todos se reúnen con todos, y en general no hay grandes problemas, en general y actualmente, aunque sí los ha habido y lo sigue habiendo. Sin embargo, el Líbano, al ser un país tan pequeño, está todo muy bien distribuido. Al igual que la política está tan bien distribuida, por cargos y por confesiones religiosas, además hay otra confesión de la que no he hablado, que son los drusos, que es una religión sincrética islámica que mezcla el neoplatonismo también con otra serie de ideas absolutamente ajenas, y que piensan que los drusos ellos mismos se reencarnan en otros drusos, es decir, algo muy extraño y además con un contenido desconocido. Nadie sabe en lo que creen y lo que piensan los drusos, es decir, hay muchísimas confesiones. En el Líbano, como decía, todo está muy bien dividido. Uno va a aldeas que son puramente cristianas, uno va después a aldeas que son puramente chiíes, aldeas puramente suníes. No se llevan mal, quiero decir, en muchos casos ni siquiera se tratan. Pueden pasar por allí libremente, porque al fin y al cabo todo es Líbano, pero a ningún suní, en su sano juicio, se le ocurriría asentar su familia en una aldea chií, porque está todo muy bien dividido. Y además, por ejemplo, en las aldeas chiíes tenemos pancartas con la cara de Jomeini, y en las aldeas suníes tenemos pancartas con la imagen de Saddam Hussein, y en las aldeas cristianas tenemos cruces en todas las cimas de todos los montes. Es decir, es como un microcosmos, cada aldea, cada ciudad, adecuada a sus habitantes. Todos son bienvenidos, pero cada uno en su sitio. Es la impresión que a mí me dio en el Líbano, de tal manera que un cristiano de una aldea cristiana puede pasar toda su vida, si no sale de su entorno, sin escuchar el adán, la llamada a la oración. O un musulmán, si no se mueve de su entorno musulmán, puede pasar toda su vida sin escuchar el repicar de las campanas en el Líbano, un país de mayoría cristiana. Todo muy bien dividido, diría yo. Pues Roberto, siempre nos encanta hablar contigo para que nos ilustres sobre esa parte del mundo que tanto interesa y tan desconocida ya en esta parte del mundo, que la nuestra, ¿no? En Andalucía, y nos une muchas cosas con esa gente, y viene bien también, pues bueno, para tender lazos y ver que tenemos mucha relación con ellos, y oye, pues también mostrar apoyo a gente que allí, pues evidentemente, esa parte del mundo ahora mismo está muy en conflicto, y ojalá pues la cosa vaya mejorando. Roberto, un placer como siempre, te esperamos de vuelta cuando tú quieras, estas puertas están abiertas para ti, siempre que te apetezca venir. El placer es mío, y gracias por contar conmigo, y encantado de venir a transmitir lo que vivo en mis viajes. Un placer, Roberto. Nosotros ya tenemos que despedirnos, ya han visto, terminamos con una charla muy interesante. Hoy el programa ha sido muy entretenido, hemos tenido de todo y hemos terminado pues conociendo un poquito de dónde venimos, y pues un país que, aunque esté en la distancia, ya ven que nos unen muchísimas cosas con el Líbano. Nosotros volveremos mañana con nuestro magazine, con nuestro Córdoba de cerca, volvemos a la misma hora, así que ya saben, les emplazamos a que se sienten en su sillón, se pongan cómodos a una hora perfecta de la tarde para disfrutar con nosotros de más actualidad y más protagonistas de nuestra tierra cordobesa. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más, y mañana nos vemos.